Fundación Desafío, en el marco del proyecto Estrategia de Lucha, Articulación y Empoderamiento para la Prevención de la Violencia Machista en Ecuador, apoyado por Gobierno Vasco, Medicus Mundi Guipúzcoa y Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, presentan Desafiando Paradigmas. Un saludo cordial a quienes nos escuchan, comentarles que la Fundación Desafío, en el marco del desarrollo del proyecto Estrategia de Lucha, Articulación y Empoderamiento para Prevenir la Violencia Machista en el Ecuador, que viene siendo apoyado por el Gobierno Vasco y que cuenta con el apoyo técnico de Médicos Mundi Guipúzcoa, desarrolla este espacio que se llama Desafiando Paradigmas. En este espacio nosotros conversamos con expertos y expertas sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y el día de ahora, en este podcast, nosotros vamos a analizar un importante estudio que se realizó aquí en el Ecuador en 6 provincias y que se llama Para no cometer errores. Este estudio lo que hace es analizar el impacto que tiene la falta de educación de sexualidad en la vida de las niñas, de los niños, de las y los adolescentes. Con este motivo, nosotros contamos ahora con la presencia de una compañera de lucha histórica en el país, muy reconocida, la doctora Virginia Gómez de la Torre, que ha venido trabajando en el tema del derecho que tenemos las mujeres, las niñas, a una vida libre de violencia. Y por supuesto, antes de comenzar con las preguntas que hemos preparado para este podcast, quisiéramos decirles que contar con educación de la sexualidad integral es fundamental, tiene un impacto positivo, tiene un impacto que es multifacético, porque no solo se trata de reducir embarazo en adolescentes, que es lo que nosotros comúnmente escuchamos, sino que además podemos hablar de que a través de la educación de la sexualidad integral se previene infecciones de transmisión sexual, se previene, por ejemplo, la violencia de género, se promueve el consentimiento y el respeto, aumenta el conocimiento que los niños, las niñas, los chicos, las chicas tienen sobre su cuerpo, métodos anticonceptivos y sobre todo genera empoderamiento en niños, niñas y adolescentes para que puedan tomar decisiones informadas y sobre todo cuidar su salud integral. Por otro lado, la educación de la sexualidad integral impulsa, fomenta la igualdad de género y ayuda a desmantelar prejuicios y estereotipos. Mientras que la otra cara de la moneda es que la ausencia de educación de sexualidad integral deja a las personas sin herramientas para entender su cuerpo, sus derechos y sus límites. Sin información confiable, aumenta el riesgo de embarazo no deseado, aumenta el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, aumenta la violencia de género, fomenta la desinformación, la vergüenza, la discriminación. Y obviamente las personas tienen menos oportunidades de trabajar en el tema del consentimiento y el respeto. En ese sentido, la necesidad de vivir una sexualidad segura, informada y responsable. Si no tenemos esta información, solamente perdurarán tabúes, mitos, desigualdades que limitan el desarrollo pleno de las personas. Bueno, con esta introducción comenzamos. Querida Virginia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Sabemos que se realizó esta investigación en 6 provincias del país y tenemos información relevante que quisiéramos compartir y comenzar preguntándote lo fundamental. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación y cuáles son los resultados principales que arroja la misma? Gracias, Nalda. Gracias por compartir este espacio conmigo y poder compartir, ¿no?, la información de este estudio. Nosotras, como desde Fundación Desafío, pero también desde la Coalición Nacional de Mujeres, que está también apoyando este proceso, el objetivo de demostrarle al país que la educación sexual integral todavía es, digamos, una necesidad en el Ecuador por la realidad que estamos viendo. Los objetivos que se plantearon fue tener insumos para plantear un marco jurídico, que podría ser una ley, por ejemplo, y también despenalizar la sexualidad en la adolescencia, ¿no? Y despenalizar la sexualidad como una vivencia que ha sido castigada, es pecaminosa o sucia o que genera vergüenza y miedo. Entonces, la investigación lo que trata es de dar insumos de la realidad en la que viven, sobre todo los adolescentes y las adolescentes, que fue
el grupo en el cual se hizo la investigación y también qué piensan en el sistema educativo profesores y personal de los departamentos DESE, ¿sí? De apoyo psicológico, social que hay en los colegios públicos, fundamentalmente. Entonces, la investigación se realizó en 6 provincias, es una investigación de corte cualitativo y, los resultados son más o menos coinciden con otras investigaciones, pero en esta investigación los hemos agrupado porque lo que se dijo, lo que se vio en los grupos focales, en las encuestas, básicamente es que en el Ecuador la educación sexual, es discriminatoria, por ejemplo. La educación sexual en, colegios militares, en colegios, religiosos no se da. Pero también es discriminatoria porque nos llega a la ruralidad, nos llega a las comunidades con alguna pertenencia étnica, por ejemplo, o sea, es discriminatoria, ¿sí? La educación sexual, es insuficiente, en este sentido, ¿no? Porque la cobertura no es universal, digamos, a pesar de que en el Ministerio de Educación hay una propuesta, no es obligatoria ya en la práctica, ¿sí? Alguien me dijo: "No, pero sí es obligatoria el programa del Ministerio de Educación", pero en la práctica no lo es, entonces. Lo otro es que, la educación sexual, las características que tienen es que responde a la ideología del gobernante de turno, pero también a la ideología de los colegios, ¿no? De quienes dirigen los colegios. Entonces, en ese sentido, pues, no hay una propuesta basada en la evidencia, basada en lo científico, basada en los resultados que se han dado en otros países, pues, sea obligatoria en el sistema educativo y den un mismo contenido, o sea, no den un contenido que tenga que ver con mis creencias personales o religiosas. El otro resultado es que la educación sexual integral reproduce roles de género que son estereotipados, reproduce discriminaciones, étnicas, territoriales, ¿sí? O sea, ahí, es complicado, pero esa es la realidad que vive el país en este sentido. Y lo último es que es adultocéntrica y, reproduce y conviven valores conservadores con valores relacionados con el ejercicio de derechos. Entonces, en ese marco, por ejemplo, en la revisión documental veíamos que la educación sexual integral en el Ecuador es la que peor se implementa en América Latina. En este marco, pues, un resultado que se incluye también es que no cumple con los mandatos de cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de Paola Guzmán Albarracín le dijo al país que tiene que organizar, implementar, construir toda una propuesta de acceso a la información en derechos sexuales y reproductivos, que básicamente es educación sexual integral. Entonces, las garantías de no repetición no se han dado en el caso de no cumplimiento de lo que la Corte Interamericana he dicho porque es una recomendación vinculante, ¿no? Es una recomendación obligatoria. Entonces, bueno, en este marco, el impacto que tiene en el país es que las adolescentes, en este caso, porque ese fue el grupo que se que se investigó, no tienen acceso a una educación, sexual integral completa basada en la evidencia. Hay, una necesidad insatisfecha de información. Las adolescentes no logran, vivir la sexualidad en base a derechos y en base a la información y sin riesgos. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que la investigación nos demuestra. Virginia, generalmente cuando nosotros escuchamos el concepto educación de sexualidad integral, generalmente lo vinculamos a embarazos no deseados o a prevención de embarazo adolescente. Y de hecho la política pública hace mucho énfasis en esto y pareciera que educar la sexualidad es prevenir embarazos y esto que tú mencionabas, los resultados del estudio, ¿no es cierto? Justamente se llama para no cometer errores. Conceptualmente la educación de la sexualidad es mucho más amplia de lo que revisábamos en la introducción. ¿Puedes un poco profundizar en esto? Sí, bueno, hay un concepto que dice la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos, que se refiere a que la educación sexual integral se refiere a aspectos cognitivos, aspectos científicos, aspectos que promueven la información
adecuada a cada edad, a cada ciclo, ¿no? de la vida. La educación sexual integral no es estandarizada, que lo mismo se le da al niño, que es un poco lo que los grupos conservadores plantean, que es una barbaridad y es un tanto hasta ridículo lo que plantean, en tanto dicen que a los niños escolares o preescolares se les enseña cosas como usar condones o qué sé yo, o a cambiarse de sexo, que son cosas absolutamente absurdas, ¿no? Porque la misma Corte plantea que la educación sexual integral está adecuada a cada edad. Y por otro lado, pues, la educación sexual integral ya es algo, es un paquete que tiene el Ministerio de Educación. O sea, no es que no se ha hecho nada en este país y en este proceso de recopilación de información, pues vemos, y también en los proyectos que hemos ejecutado a nivel de las provincias, vemos que el Ministerio de Educación tiene un paquete de educación sexual integral que se llama el ENEIS, o sea, y es un paquete interesante, es un paquete con un contenido adecuado, o sea, no vemos que por ahí ya estaría incluso planteado una propuesta de capacitación, pero, el tema es que esta educación sexual es, como parte de los resultados, también es algo aleatorio, digamos, es eventual. En el sistema educativo, eh, se dan una charla por aquí, un stand en una feria, la invitación a un médico o a alguien de algún centro de salud. Entonces, la educación sexual integral no puede ser así, no puede estar, supeditada a, a la hora cívica, por ejemplo, o alguna charla eventual. O sea, no, la educación sexual no es una cuestión eventual, porque la sexualidad es una dimensión de la vida cotidiana. Y en los adolescentes y en los jóvenes es parte fundamental por todos los cambios que viven en el aspecto de la sexualidad, la maduración, qué sé yo. En los hombres es una cosa, en las mujeres es otra cosa, en las diferentes identidades de género también es diferente. O sea, hay un universo impresionante de cómo el sistema educativo tiene que acercarse a todas esas realidades y promover una información respetuosa, basada en la evidencia, que finalmente, lo que va a lograr es empoderar, como se decía al comienzo, va a informar, va a prevenir violencias de género, violencias relacionadas con la discriminación por diversidad sexual, por ejemplo. Va a prevenir violencia, bullying, violencia en el sistema educativo en ese sentido. E incluso va a prevenir suicidios, porque hay casos, ¿no? De cómo por este tipo de violencia a chicos y chicas se han quitado la vida. Entonces es un problema intocado en el país. Es un problema que, de cuando en cuando se plantean cosas, la cooperación internacional hace alguna cosa, pero en la práctica no hay una política que sea planificada, construida participativamente con niños, niñas, adolescentes, que es lo que la investigación también demuestra. No hay una propuesta que sea exigible y obligatoria, que podría ser una ley, por ejemplo, un marco jurídico, que sea monitoreada, ¿sí? Actualizada constantemente y que sea financiada. O sea, nada de eso tenemos ahora. O sea, no sirve de nada tener un paquete de información cuando el paquete nos llega a la ruralidad o el paquete no está adecuado, en el marco del enfoque de la interseccionalidad, no está adecuado a la población indígena o a la población LGBTI, más. Entonces, un poco lo que estamos tratando de plantear con este estudio es demostrar que hay que hacer algo, ¿no? Hay que dar un paso adelante en este tema y aprender, ¿no? Aprender del proceso que ya se ha habido, porque hubo hace muchos años una ley de la sexualidad y el amor que, Aquí en el país. claro, por el año 90 me parece que fue que hubo una ley de la sexualidad y el amor que no llegó a buen puerto, ¿no? Me acuerdo que hubo una etapa de capacitación a los profesores, pero de ahí no recuerdo que haya habido más nada. Ahorita esa ley no existe, pero es súper importante recoger la historia, ¿no? Mira, en la Corte Interamericana hay evidencia de denuncias que hacen de diferentes colectivos en el Ecuador
en donde le demuestran a la Corte Interamericana que el tema de la vivencia de la sexualidad, de la educación en sexualidad en el Ecuador es discriminatoria, es incompleta y es homofóbica. Eso es lo que le dicen a la Corte Interamericana. Y esto es porque es discrecional, es decir, porque depende del gobierno de turno, porque depende de la opinión del rector del colegio, porque depende si llega una feria informativa del Ministerio de Salud, de una ONG. Y pensando en esta discrecionalidad, ¿cómo transformaría una ley, por ejemplo, ¿no? Que se apruebe una ley en el país? ¿Qué significaría eso? Ya específicamente en el Ministerio de Educación, en los colegios, en las zonas rurales, para las diversidades sexogenéricas, para los chicos y las chicas. ¿Qué significaría tener una ley en el Ecuador? Mira, significaría dar un paso que el Ecuador no ha dado. Bueno, por ponerte un ejemplo, antes se hablaba de salud materno-infantil y luego dijeron, no, salud materno-infantil es muy limitante, hablemos de salud sexual y reproductiva. Dijeron, no, la salud sexual y reproductiva también limita porque no incorpora derechos. Entonces dijeron, tenemos que hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos. En el caso de educación sexual integral pasa más o menos lo mismo, o sea, es como un caballo con orejeras, ¿no? O sea, así, tapado la realidad y el contexto. No digo que en el Ecuador el tema de embarazo adolescente no sea importante, es muy importante. Cada día dan a luz 65, 70 adolescentes entre 15 y 19 años. Eso es una pérdida para el país impresionante porque son niñas o adolescentes que luego les va a ser muy difícil estudiar en la universidad, cumplir sus proyectos de vida, porque las mujeres no tenemos un proyecto de vida, tenemos varios proyectos de vida. Entonces, en ese sentido, el tener un hijo o dos hijos antes de los 18 años es tremendamente limitante, ¿ya? Por esa razón, pensamos que la educación sexual integral, como su nombre lo indica, tiene que referirse a todo, basada en derechos, como lo dice la Constitución. O sea, nuestra Constitución, que ojalá eso siga para siempre, le dice a los ciudadanos y a las ciudadanas, le dice que el Estado garantiza la toma de decisiones libres y responsables en la vida sexual y también y en la vida reproductiva. Y también le dice que el Estado garantiza los medios para eso. Eso está en la Constitución, en diferentes artículos. Entonces, en ese sentido, un marco jurídico lo que haría es que el ente rector, que es el ministerio, se respalde en un marco jurídico obligatorio y financiado. Y que cada año estaría sujeto a evaluación y a cambios, porque claro, la realidad cambia. El tema de la sexualidad en una realidad interconectada de una forma brutal como la que vivimos ahora, sobre todo para niños y sobre todo para adolescentes, eso da cuenta de que a nivel del Internet, de redes sociales, pues hay información. Pero alguien tiene que regular esa información y ese es el sistema educativo y por supuesto que también son las familias, ¿no? Aquí no estamos olvidándonos de nadie, o sea, las familias, en la investigación se demuestra que las familias tienen primero vergüenza y miedo de hablar de sexualidad con los hijos y segundo, su mensaje es abstinencia y rechazo de las relaciones sexuales, que se contrapone con lo que los profesores y los DC dicen. Las familias es un espacio de violencia sexual y de incesto. O sea, es que la intervención del Estado tiene que ser en la comunidad educativa. ¿Qué es la comunidad educativa? La comunidad educativa es el sistema educativo, la participación de las familias y el estudiantado. Son como de lo que yo entiendo, son los tres componentes de la comunidad educativa. Entonces, un marco jurídico tendría que intervenir en esos tres ámbitos porque es ya intolerable, por ejemplo, el embarazo infantil. El embarazo infantil en este país no baja. La violencia sexual en el sistema educativo también es intolerable. O sea, los índices, Human Rights Watch ha hecho una investigación sobre eso y nos dice
que en el sistema educativo violan los choferes de los buses, viola el personal administrativo, violan los conserjes, violan los profesores, violan las autoridades y también violan entre pares, o sea, violan los estudiantes. O sea, no es un tema menor, ¿sí? La educación sexual no es solo para prevenir la violencia, no solo es para prevenir el embarazo o las infecciones de transmisión sexual, pero tampoco podemos tolerar que solo se hagan propuestas para prevenir el embarazo adolescente, porque ese no es el único problema que hay en el país. O sea, la calidad de vida de las personas, el bienestar, como lo plantea la OPS, como concepto de salud del bienestar, es integral. La sexualidad tiene un componente afectivo, un componente sexual y un componente de placer. Entonces, pero eso es algo que la población tiene que ir aprendiendo de acuerdo a su etapa de vida, a su edad en la que están. Por ejemplo, eh, eso en la investigación no se preguntó, pero se ha satanizado la masturbación. Masturbación es una expresión natural de la sexualidad, pero ¿quién habla de eso? ¿Quién habla? Es algo vergonzoso, es un secreto, y más las mujeres creo que ahora acceden más a esta forma de sentir placer, pero, las mujeres han sido muy discriminadas en el acceso a la información sobre la masturbación, por ejemplo. Creo que ahora menos, porque con la globalización de la comunicación las cosas van cambiando, pero no podemos esperar que sea el Internet quien defina. Así es. La pornografía, y yo leía un estudio que la pornografía es el inicio de la sexualidad en niños menores de 10 años. O sea, se inicia, aprenden viendo pornografía. La Gravísimo, ¿no? Eso es muy grave porque la pornografía es violencia sexual y además son modelos sexuales violentos y son modelos irrepetibles. Un niño que ve un hombre con una determinada característica física, genital, lo mismo las mujeres, y ven a las mujeres siendo violadas. Con eso se inician muchísimos hombres, niños y mujeres. Entonces, pero frente a eso no se está haciendo nada. Claro, si los papás las mamás, las familias están interesadas en ser ellos y ellas las que promuevan también el acceso a la información, porque la familia es el primer espacio de información. Así es. Antes de que se entre a la escuela, en la familia es en donde se aprende, ¿sí? No será verbalmente, pero sí simbólicamente, o sea, los niños y las niñas ven cosas en la familia, y luego las siguen viendo cuando están en la escuela, cuando están en el colegio. La familia es importantísima, pero el sistema educativo es importantísimo también, porque están un montón de horas en el colegio. Y en el colegio hemos visto todos los escándalos que se han dado producto de violaciones en el sistema educativo. Así es. Entonces, la educación sexual integral para nosotros es una emergencia social. El Estado ecuatoriano debe hacer algo, porque lo que está haciendo es vulnerar el derecho a la información y a la vida, ¿no? A la vida y al bienestar de la niñez y la adolescencia. De acuerdo con las observaciones, estimada Virginia, creo que nos quedamos como más comprometidos, se nos va acabando el tiempo también. Quisiéramos, por un lado, ahora que culminó el estudio, ¿qué viene ahora? Estrategias, compromisos, quizás también pedirte por cuestión de tiempo también el mensaje final, pero antes de eso quisiéramos saber qué se viene ahora después de este estudio. Bueno, el estudio lo que intenta es levantar un debate a nivel de la sociedad y también a nivel de las autoridades que toman decisiones, ¿no? Como la Asamblea, por ejemplo. Hemos presentado la investigación en la Comisión de Protección de la Niñez y la Adolescencia para incentivar la promulgación de un marco jurídico, que es lo que pensamos sería un primer paso. No estamos planteando un marco jurídico como la panacea, ni como algo que es lo que ya definitivamente va a cambiar, porque esto de la violencia, de la discriminación, es estructural, ¿no? Es como estamos construidos como sociedades y claro, estamos viviendo épocas muy conservadoras también, en donde esto que los grupos conservadores llaman batalla cultural
está ganando mucho terreno, sobre todo en la juventud. O sea, vemos países en América Latina, en el continente americano, en donde hablar de género, hablar de diversidad sexual, hablar del tema de aborto o del tema de derechos reproductivos es muy mal visto, y hay países en donde están retirando, las autoridades actuales están trabajando para eliminar leyes, eliminar propuestas, digamos, en las universidades y qué sé yo. Entonces, esta investigación tiene que ir de la mano de una propuesta que realmente garantice el ejercicio del derecho a la información. Y ese derecho tiene que estar garantizado por el Estado, porque el Estado es el garante de la educación sexual integral. El Estado es el garante de la educación en el país. La educación ahorita está incompleta porque esa parte no la dan. Y la ideal sería, pues, que haya una propuesta, como te digo, financiada, obligatoria, planificada, monitoreada, qué sé yo, y actualizada constantemente. Si eso se llama ley, tendría que ser una ley, pero o lo que sea, pero es como la secuencia, ¿no? Lo que decanta de un estudio que no es tan grande, es cualitativo, pero que demuestra la necesidad urgente de avanzar a algo más consistente. Querida Virginia, queremos agradecerte por ayudarnos a fortalecer el compromiso y esperamos que en quienes nos escuchan también, que esto sirva para juntarnos, para demandar también al Estado la promulgación de esta ley. Creo que ha quedado más que claro la necesidad urgente. Solo retomar algunas de las cuestiones que tú has mencionado. Necesitamos contar con una política pública obligatoria, científica, basada en derechos, como lo ha mencionado la doctora Virginia, que respalde los contenidos de la educación de la sexualidad integral. Este es un tema urgente para el país. Responde además, también como lo ha mencionado, a la reparación integral en los casos tanto de Paola Guzmán Albarracín, así como de Norma, que le dijeron al país ya en estas resoluciones del derecho internacional que es necesario incorporar la educación de la sexualidad integral en el sistema educativo. Y es un tema además de derechos, de justicia, que la niñez y la adolescencia en el Ecuador crezcan con información y sean reconocidos como sujetos y sujetas de derechos y protección integral. Bueno, invitamos también a quienes nos están escuchando a ser parte de esta solución integral, a informarnos de manera permanente, a apoyar estas iniciativas que se están trabajando en Ecuador, porque lo que se busca es reducir justamente los niveles de violencia sexual e incesto, porque las estadísticas sí nos preocupan. Gracias por acompañarnos en este episodio y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, Virginia. Gracias también.